El pasaje de hoy es San Marcos 11, versículos 27 al 33. Leamos juntos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. En el nombre del Señor, bendigo sus corazones, que han venido a la casa del Señor en esta tranquila madrugada, para que se llenen del consuelo y la paz del cielo. La palabra sobre la que meditaremos juntos hoy es el incidente de la controversia que ocurrió justo después de que Jesús, al entrar en el templo de Jerusalén, lo purificara. Esta acción de expulsar a los mercaderes del templo y volcar las mesas fue un shock tremendo y un gran desafío para los líderes religiosos de la época. Porque el templo era el centro de la sociedad judía, y para los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que mantenían el orden allí, era un centro vital de su vida. Perturbar ese lugar era un gran desafío para ellos, que constituían la clase privilegiada de la época. Ante este desafío, los principales sacerdotes y los escribas, que eran la élite religiosa de la época, se acercaron a Jesús y le hicieron una pregunta muy incisiva. Se encuentra en el versículo 28 del pasaje de hoy. Leamos una vez más las palabras del versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Amén. Esta pregunta no es simplemente una pregunta positiva como: ¿con qué intención, con qué autoridad hace usted estas cosas? No es una pregunta para resolver una simple curiosidad, sino una pregunta cargada de ira y celos, una pregunta llena de odio y envidia. Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén, ¿verdad? La gente gritaba: «Hosana», extendía sus mantos y lo aclamaba como el Hijo de David. Nosotros, al oír estas palabras, pensamos en Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pero para la gente de esa época, llamar a Jesús Hijo de David significaba que era el descendiente de un rey poderoso que derrocaría a Roma, la gran potencia de entonces. Era una expresión que significaba nuestro verdadero libertador. Mucha gente aclamó la entrada de Jesús. Sin embargo, ahora se despliega una atmósfera completamente opuesta a ese ambiente de bienvenida, porque la pregunta del versículo 28 es una que increpa. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para hacer estas cosas? Es una pregunta gélida, en total contraste con la entrada triunfal en Jerusalén. Sin embargo, en esta pregunta sobre la autoridad de Jesús, en esta pregunta polémica, en esta fría pregunta que es como un jarro de agua fría, podemos ver claramente, como cristianos, cuál es la verdadera autoridad que debemos reconocer y a qué autoridad debemos someternos. Primero, necesitamos examinar profundamente el significado de la palabra autoridad. La palabra utilizada para autoridad en este pasaje es en griego, y esta palabra de ninguna manera expresa una fuerza que oprime a otros. ¿Han oído a menudo la expresión imponer la autoridad? No se refiere a ese tipo de poder ilegítimo. La palabra tiene el significado de desde la esencia. Por lo tanto, la palabra autoridad no se refiere a una licencia, una insignia de rango o un poder prestado del exterior, sino al derecho legítimo que posee el ser mismo, al poder de gobernar que emana de ese mismo ser, a esa capacidad de control. No es un poder que atemoriza y oprime a alguien, sino un poder legítimo y justo que no se puede sino reconocer. Eso es lo que se ha traducido como autoridad. Para entender qué tipo de autoridad es esta específicamente, piensen en un oficial de policía, dirigiendo el tráfico en la calle. Cuando ese oficial hace sonar su silbato y detiene los autos, los conductores se detienen.
No lo obedecen porque el oficial sea intimidante, corpulento, o tenga una voz fuerte. Obedecen por el uniforme que lleva, la insignia que porta, y la autoridad que el Estado le ha delegado. No tienen más remedio que obedecer el sonido del silbato y el gesto de su mano. Tienen que aceptar ese poder. Si alguien que no es un oficial de policía intentara detener los autos con un silbato, la gente no lo obedecería a la fuerza. Por supuesto, podrían moverse por temor a un peligro, pero no tienen la obligación de obedecer. Esa persona no tiene uniforme ni insignia. En otras palabras, no tiene ninguna autoridad que emane de la condición de ser un oficial de policía. Lo que los líderes religiosos de la época le preguntaron a Jesús fue precisamente de dónde provenía esta autoridad legítima y verdadera. Tanto la purificación del templo, como el hecho de que la gente aclamara a Jesús gritando «Hosana», eran un gran problema para ellos. Justo antes del pasaje de hoy, Jesús habló sobre la oración, la fe y el perdón. En particular, dio la importante enseñanza de que, al orar, debemos perdonar a los demás. Pero esta enseñanza era muy incómoda para los líderes religiosos de la época, porque creían que la autoridad para perdonar pecados pertenecía únicamente a Dios. ¿Recuerdan la historia del paralítico? Cuando Jesús, antes de sanar al enfermo, declaró el perdón de sus pecados, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia. Así que, a los ojos de los líderes religiosos, este hombre llamado Jesús era una figura muy incómoda. No solo porque mucha gente lo aclamaba, sino también porque hablaba y actuaba como si tuviera la autoridad de Dios. Por eso se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Desde su perspectiva, Jesús era alguien que había surgido fuera del sistema de autoridad que ellos reconocían. Por eso, en lugar de reconocer la autoridad de Jesús, comenzaron una disputa pública para intentar socavarla. Pero esta disputa demostraba su actitud necia. Para exponer su ignorancia espiritual, Jesús les respondió con otra pregunta, preguntándoles sobre la autoridad de Juan el Bautista. ¿De dónde provenía la autoridad de Juan el Bautista? La reacción de los líderes religiosos en ese momento reveló sus verdaderas intenciones. Ante la pregunta de Jesús, no se preocuparon por si era correcto o incorrecto, si era la verdad o no, sino que pensaron: ¿qué respuesta nos favorecerá más? ¿Leemos juntos los versículos 31 y 32? Son los versículos 31 y 32. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos, del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos, de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Amén. Estas personas son líderes religiosos. Sin embargo, al escuchar una pregunta sobre Juan el Bautista, quien tuvo una gran influencia espiritual en mucha gente de su tiempo, no reflexionan sobre la verdad de si su autoridad venía del cielo o no, sino que se preocupan por su propia seguridad. ¿Nos conviene más decir esto o aquello? Sabían que debían dar la respuesta correcta, pero se encontraban en una postura calculadora, preguntándose si al dar la respuesta correcta perderían el favor del pueblo. Así que, ¿qué eligen? No sabemos. No es una respuesta cobarde. Realmente no lo sabían. Sí, lo sabían. Pero no decían la verdad por miedo a que les perjudicara. Si hubieran dicho que la autoridad de Juan el Bautista era una autoridad verdadera venida de lo alto, entonces Jesús, quien fue bautizado por Juan con esa autoridad, tendría que ser reconocido. Y no querían hacer eso. Por eso dicen: no sabemos. Al oír esta respuesta, Jesús, al no ver valor en seguir hablando con aquellos que no eran honestos ante la verdad y solo calculaban, les declara: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta actitud calculadora de los líderes religiosos es, de hecho, una característica lamentable que se observa en los cristianos inmaduros. Porque no son pocos los que viven su fe, sopesando todo tipo de condiciones. El teólogo alemán, el pastor Dietrich Bonhoeffer, en su libro, advirtió severamente contra esta fe calculadora con estas palabras: solo el que cree, obedece, y solo el que obedece, cree. Esto significa que solo la persona que cree puede obedecer, y solo la que obedece está creyendo. Aplicando estas palabras a los líderes religiosos del pasaje de hoy,
podemos concluir que, como no tenían fe, no podían obedecer, y su falta de voluntad para obedecer significaba que no aceptaban la autoridad de Jesús. Amados hermanos, ante la verdadera autoridad, la obediencia sincera y pura es inevitable. La fe es obediencia, y la obediencia es seguir la autoridad. Dios es glorificado cuanto más las personas dependen de Él, confían en Él y creen en Él. Cuando abandonamos nuestra terquedad y egoísmo, y desde un lugar de humildad, reconocemos la autoridad del Señor con fe y obediencia, es entonces cuando experimentamos la gloria de que la autoridad de Dios nos gobierne y el poder de Dios se manifieste en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora estamos en medio de la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Es el tiempo para deponer una a una las falsas autoridades que han pretendido ser dueñas de mi vida y someterme a la verdadera autoridad de Jesucristo, quien cargó la cruz. Eso es la Cuaresma. Al final del pasaje de hoy, Jesús dice a quienes evaden la respuesta: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto no es un rechazo, sino que muestra un principio espiritual. Los misterios del cielo nunca son visibles para aquellos que cierran su propio corazón y viven calculando. Jesús, a pesar de tener toda la autoridad del universo, no la blandió. Al contrario, con esa autoridad se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Y finalmente, nos salvó entregando su vida en la cruz. Esta es la autoridad paradójica que se nos proclama a través de la Cuaresma, y es la verdadera autoridad que los cristianos deben reconocer y seguir. Al comenzar el día de hoy, preguntémonos a nosotros mismos: ¿quién tiene el volante de mi vida? ¿Estoy viviendo hoy reconociendo la palabra del Señor como la autoridad final en mi vida? En lugar de vivir preocupados por la opinión de los demás y calculando las pérdidas, que podamos caminar en obediencia confesando: Señor, porque tú lo dices, te seguiré. Bendigo en el nombre del Señor que así sea. Siguiendo al Señor que caminó en silencio el camino de la cruz, bendigo en el nombre del Señor que hoy, ustedes y yo, permanezcamos bajo la autoridad del Señor.